señoras y señores, la abstinencia terminó. Desde la mañana temprano que están todos con los dedos en B esperando el momento. Ay, ay, ay. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá estábamos muy temprano, viste, con la angustia de la abstinencia, ¿no? Porque uno está ya 15 días sin escuchar la voz y viste cómo son. Acá hay una cuestión sentimental muy grande. Incluso algunos se dejaron llevar por las movilizaciones del fin de semana y demás, pero vuelven acá, vuelven a escuchar. Puedo decir que salieron a marchar y volvieron nada más que porque pensaban que iba a hablar yo. Claro, exactamente. Es raro eso, che, dicen, es raro. No, lo que me dicen es, como no apareció Perón el 17, volvemos a Claro. reír. Y claro, no estando Perón, por un Perón bien vale un Sartelli, qué sé yo. Mira, en realidad yo quería hablar del Perón boliviano. ¿El qué pasó? Claro. Es interesante observar el tema de la relación entre Alberto y Evo. Sí. Es muy interesante. Sí. Y es muy interesante ver lo que pasó en Bolivia, ¿no? Una dictadura apoyada por los Estados Unidos, respaldada por un golpe militar, que cogobierna con el partido al que se supone que derrocó, partido al que, a diferencia de, por ejemplo, los militares argentinos de la década de 50 y de 60, nunca proscribió, partido que no solo no fue proscripto, sino que controlaba la Cámara Legislativa y que sancionó todas las leyes necesarias para el ajuste boliviano en marcha. Y ese gobierno, que podría haber dilatado cualquier discusión, porque la decisión que tomaron, más allá de cuáles fueran sus intenciones, era no vamos a dar resultados que no salgan directamente del conteo definitivo. Uh-huh. Y el conteo definitivo, por ahora contado el 17% de las urnas, le sigue dando a Mesa ganador por un largo trecho. Sin embargo, no, está claro, da la impresión, y eso digamos, lo reconoce hasta la propia presidenta, que ganó Arce. Y lo reconoce por un boca de urna, que salió ayer tipo 21 horas. Y Áñez tardó en reconocer eso horas. ¿Qué diferencia con la elección que motivó la caída de Evo? ¿No? Que se canceló cuando la cosa venía mal y se volvió a hablar abrir cuando de repente, maravillosamente, había superado la cantidad necesaria para ganar en primera vuelta. Digo todo esto porque todos estos episodios nos ayudan, nos iluminan hacia atrás esa caracterización del gobierno de Áñez como resultado de un golpe de Estado. Y es interesante entender eso porque, como hemos dicho acá, de alguna manera la política venezolana aparece como espejo, sobre todo para el kirchnerismo, de la política argentina. Yo dije varias veces... ¿Venezolano o boliviana? Boliviana, no Okay. sé si dije venezolana. Sí. Boliviana. La política boliviana aparece como un espejo para la política argentina y en algún sentido no es exactamente un espejo, pero es muy interesante la comparación. Digo, aparece como un espejo porque, como yo señalé varias veces, van a usar el argumento del golpismo para aplicarlo acá cada vez que la gente salga a la calle a protestar contra un gobierno ajustador. Sí. Es decir, el kirchnerismo se está curando en salud. Visto retrospectivamente, entonces, es rara una dictadura que llama a elecciones limpias, que a pesar de que podría estar haciendo alguna maniobra, no la está haciendo, que reconoce un boca de urna y que reconoce a su vencedor y está a disposición de entregarle el poder. Es decir, los hechos no encajan en esa definición de golpe de Estado y dictadura. La leyenda quiere hablar de la existencia de un golpe de Estado y de una dictadura, pero en la realidad habla de otras cosas. Habla de que, por ejemplo, ¿no? Luis Fernando Camacho, el más a la derecha de todos los candidatos que se presentaron, digo el más a la derecha porque si uno ve quiénes son los que se presentaron con posibilidades, si fuéramos desde la centro derecha hacia la derecha, tendríamos a Mesa, Arce, Camacho. Camacho es la derecha, ¿no? Racista, de la Media Luna, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Mesa es el típico gobierno de centro derecha. Mesa es el Macri que no fue.
digamos, es una especie de Capriles venezolano, ¿sí? O sea, el hombre de recambio para una transición al estilo Macri, que no fue, que perdió. Es interesante porque Camacho prefirió el triunfo de Arce a bajarse de la candidatura como hizo Áñez para favorecer el ascenso de Mesa. Sí. Es interesante porque eso nos ilustra acerca de cuáles son las fuerzas reales que se mueven en Bolivia, eso, más allá de la leyenda. Eso algunos lo asemejan en algún momento con lo que fue Experta acá o La Baña, ¿no? Hay muchas analogías para hacer, pero todo esto, ¿a dónde va? Todo esto va a tratar de leer el proceso boliviano, igual que cualquier proceso social, más allá de la leyenda, más allá de la ideología y más allá de ciertos clichés, dictadura, democracia, la derecha y la dictadura, el golpe de Estado y ese tipo de cosas que nos ayudan a entender cuáles son las fuerzas reales que operan en una sociedad. ¿Sí? Más allá de lo que los personajes digan de sí mismos y más allá de lo que uno quisiera que digan. O sea, ¿a mí me gusta el triunfo de Arce? No, la verdad es que no me gusta. ¿Me hubiera gustado un triunfo de Mesa? No, la verdad es que tampoco. ¿Me hubiera gustado un triunfo de Camacho? Menos que menos. Bueno, entonces a vos, Eduardo, ¿qué te gusta? Bueno, ahí vamos a la discusión. Cuando ponemos esto sobre la mesa, recién empezamos la discusión. Cuando barremos la escoria ideológica y vemos las fuerzas reales, entramos en la discusión. Por ejemplo, igual que en el caso argentino, cuando se habla de Macri, basura, vos sos la dictadura, hay que recordar que a Macri lo votó el 40 y pico % de la gente, y que Macri llegó a presidente con más del 50. Si la dictadura es en la mitad de la población argentina, yo lo lamento, pero eso equivale a decir que todos los argentinos son nazis, o por lo menos un porcentaje muy elevado. La oposición boliviana acaba de sacar 48% de los votos. Si no se hubiera dividido Camacho Mesa, no sé cómo hubiera terminado la historia. Está claro que el MAS retiene un porcentaje muy grande de la población, hasta tal punto que lo vota, por lo que sabemos hasta ahora, el 52% de la gente, que es una elección brillante. No cabe la menor duda. Ahora, el otro es el 48%. Estamos hablando de la mitad de la población boliviana. No puede ser que la mitad de la población boliviana sea toda golpista, burguesa, de derecha, casi fascista, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además no es cierto eso. Entonces, el proceso real que se vive en Bolivia, el proceso real que se vive en Venezuela, el proceso real que se vive en Argentina, no puede ser comprendido desde esta leyenda kirchno-demócrata burguesa. Tiene que ser entendido en relación a las fuerzas sociales reales, objetivas, las que operan en el terreno. Vos fíjate otras similitudes entre el proceso boliviano y el argentino. No solamente la sociedad está partida exactamente a la mitad. No solamente quienes son golpistas actúan como si no lo fueran. No solamente los que se suponen que eran demócratas hicieron fraude en una elección. Hay otras similitudes que son interesantes. ¿Cómo hace Evo para volver? Uno podría calificar la maniobra de Evo de la misma inteligencia que la maniobra de Cristina. Es más, uno se pondría a pensar si Evo de alguna manera no se anticipó o de alguna manera no ¿cómo se llama? No imitó a Cristina. ¿En qué sentido? ¿A quién postula Evo como candidato? No postula a un campesino, indígena, cocalero, que amenaza con expropiar todo. O sea, no se postula a él mismo. Recordemos que cuando Evo llega a la presidencia, llega con esa leyenda detrás. Y que después su gobierno desmintió todo eso. ¿Sí? No, Evo no postula a un personaje que podría aparentar, aunque sea, el retorno a los orígenes del MAS. No, Evo lleva a un personaje como Arce. ¿Y quién es Arce? Arce es el típico tecnócrata neoliberal. Arce fue a asesorar a Maduro y Maduro lo echó porque Arce le propuso a Maduro, ¿no?, un programa muy parecido al que Redrado le está proponiendo a Alberto. Es decir, ¿por qué Evo pone como candidato a la presidencia a un personaje elogiado por la BBC, por el Fondo Monetario, hasta por Marcelo Longobardi, que habla del padre del modelo boliviano, con elogios que, digamos,
la derecha liberal solo le prohija en todo caso a Cavallo? Bueno, porque es evidente que no quería espantar al establishment y que quería marcar, igual que hizo Cristina con poner a Alberto, que su gobierno no iba a ser un gobierno de loquitos, ni un gobierno de izquierdistas. O sea, Arce es lo contrario de lo que la leyenda pretende que es el MAS de Evo Morales. O sea, Arce es la realidad del MAS de Evo Morales, un gobierno de ajuste popular, que por eso empieza a caer y se consolida su derrota con el fraude que intentó hacer. Arce equivale a, para usar otra analogía argentina, Arce no, ¿cómo se llama? Equivale a Alberto Fernández, es el candidato presentable, visible, que además refleja lo que el MAS ha estado haciendo todo este tiempo bajo el gobierno de Áñez. Todas las políticas de Áñez fueron votadas por el MAS. ¿Eso qué significa? Volvamos otra vez a la relación con Argentina. ¿Cómo se explica esta relación? Yo hoy posteaba algo y señalaba, un gobierno verdaderamente dictatorial no llama elecciones. Un gobierno verdaderamente dictatorial, que además tiene las Fuerzas Armadas detrás, no solamente no llama elecciones, sino que si las llama hace fraude. Y no solamente hace fraude, sino que no entrega el poder a menos que el proceso político lo obligue de manera violenta. Bueno, ahí tenemos Maduro. Si Maduro va a elecciones, sabe que pierde. Luego no las va a convocar. Si las convoca para hacer fraude. ¿Y Maduro por qué hace eso? ¿Por qué puede hacerlo? ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene a las Fuerzas Armadas detrás suyo, está claro. Eso es una dictadura. Ahora, ¿qué significa la caída de Evo Morales, la caída de Maduro, de Cristina y el retorno de todos ellos? En el caso de Maduro, alguien que ni siquiera se fue. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está hablando de eso? Y esas sociedades que quedan partidas 50-50. Porque vos podés decir, hoy es 51 para uno, mañana es 51 para el otro. 50-50. ¿Qué significa eso? ¿Qué proceso histórico real nos está mostrando eso? Bueno, para entender ese proceso histórico real, esas analogías entre Alberto y este muchacho Arce, entre Cristina y Evo, hay que entender el profundo proceso de desestructuración social, de reconstrucción capitalista que se produce en toda América Latina desde los años 70 hasta el día de hoy, que van configurando un proceso de concentración y centralización del capital que deja menos empresas en menos manos. Y esas menos empresas en menos manos, además, emplean menos trabajadores para producir más. En un contexto en el cual buena parte de la producción industrial se desterritorializa, es decir, se va del país en cuestión. Y este doble proceso de desterritorialización de la producción por un lado y de aumento de la productividad por el otro, va dejando que una sociedad partida a la mitad. De un lado, los que tienen el empleo real, los pagadores de impuestos, la franja amarilla de la Argentina, la medialuna fértil de Bolivia. Esa gente que efectivamente responde a una economía real. Esa economía real es el capitalismo que queda. El resto es población sobrante, sigue siendo capitalista, pero es gente que está fuera del proceso productivo y que debe ser mantenido por el Estado. En el caso argentino es un caso muy agudo, que en la pandemia se ha mostrado, en la cuarentena se ha mostrado de una manera asombrosa por la cantidad de gente que directamente vive del Estado y que no se sabe cómo va a terminar, porque el problema ahora es cómo hacemos para que el Estado pueda reconstituir una base de funcionamiento económicamente compatible con la acumulación capitalista y al mismo tiempo no deje morir a millones de seres humanos en un país en el cual hoy por hoy la pobreza supera el 50%, la desocupación anda por el 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos viendo en la cuarentena, en la pandemia, es la agudización de esta fractura que se produce por los procesos que comentaba recién desde los años 70 a la actualidad. Y esos procesos tienden a coagular políticamente.
en una mitad que se defiende de la exacción de plusvalía para sostener a la otra mitad que se defiende, porque si no se sostiene, no se defiende, el resultado es la muerte por hambre. Es decir, lo que estamos viendo en esto es el proceso de descomposición de relaciones capitalistas, que pueden dar lugar a un proceso de recomposición. Puede ser que, por ejemplo, la Argentina se transforme en una productora de chanchos para China, puede ser, ¿no? Proceso que avanza lento, pero que ya tiene candidatos, ¿no? Ya tiene candidatos, Cristina y compañía son los candidatos de la chanchofilia, ¿sí? Obviamente hay un problema allí porque vos tenés que pedirle plata a los Estados Unidos, es decir, tenés que arreglar con el fondo, y el fondo no te va a arreglar si vos arreglas con China. Con lo cual la Argentina está en medio de una tormenta mundial bastante más compleja que la que está Bolivia. Ahora, con esto que estoy diciendo que ni Cristina ni Macri son anecdóticos. Ni Mesa, Camacho, ni Evo son anecdóticos, responden a una fractura real de la sociedad. Y entonces, ¿cuál es el problema de la época? Que era el nombre que yo le he puesto a esta título columna. de la columna. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la época? Y el problema de la época es, ¿por qué la gente sigue votando a aquellos que parecen distintos, pero que en realidad aplican el mismo proceso de ajuste económico y la misma adecuación a la miseria ambiente? Porque alguien me cuestionaba, me decía, pero bueno, puede decir que Evo no es de izquierda. Bueno, izquierda y derecha son categorías bastante, digamos, lábiles como para que uno las use así nomás. Pero lo que está claro... ¿Lo perdimos? Ay, no me digas. Sí, de golpe... Está claro. Pará. Ahora sí te recompuse. Sí, lo que está claro es que los proyectos que llevan adelante ambos son extremadamente parecidos. Simplemente varía el momento en el que hay que sostener del momento en el que hay que expulsar. Pero el proceso es lo mismo, es la adecuación a la miseria existente. Por eso ni Evo, ni Cristina, ni Maduro califican ni siquiera como reformistas. O sea, no hay ninguna reforma profunda de la sociedad, es simple adaptación a la miseria. Esto no se parece a la socialdemocracia europea de los años 50-60. No se parece ni siquiera al peronismo clásico de los años 40-50, es decir, donde hay un proceso de reformas, ¿no? Esto es la adaptación a la miseria existente. Hay mucha gente en negro que no recibe, por lo tanto, salario familiar porque está en negro. Entonces, pongamos a la gente en blanco. No, mejor le damos la AUH. ¿Y qué es la AUH? Es una forma por la cual, a través del ANSES, la clase obrera que trabaja mantiene a la clase obrera que está en peores condiciones, y de esa manera se descarga de las contribuciones patronales a la burguesía. Es decir, es la aceptación de la miseria existente, no la reforma social. La jubilación no alcanza. Un jubilado hoy en realidad recibe una especie de IFE y tiene que seguir laburando. Bueno, no importa, entonces los dejamos seguir laburando. Entonces, en Provincia de Buenos Aires vos te jubilás como docente y después podés seguir trabajando como docente por un sueldo menor y cobrando también la jubilación. Es decir, en vez de desarrollar un sistema jubilatorio sustentable, serio, y que efectivamente le permite a una persona dejar de trabajar después de toda una vida de trabajo, no, nos adaptamos a la miseria existente. Eso es el kirchnerismo. Eso es Evo Morales. Eso es Maduro. La adaptación a la miseria existente, sin ningún proceso de transformación. Entonces, lo que a uno, como tipo de izquierda, le preocupa, son dos cosas que vienen atadas. Uno es que no entendamos cuál es el problema de la época. El problema de la época es cómo rompemos este ciclo de la aceptación a la situación existente. ¿Cómo salimos de esa dinámica en la cual tenemos un 51% para Evo, 52%, un 48% para Camacho Mesa, un 52% para Cristina, 48% para la oposición, un 51% para Macri, 49% para Scioli? Es decir, ¿cómo rompemos esa alternancia y creamos una alternativa real?
Lo que acá sucede es que, como diría Kafka, el esclavo no se saca el látigo, no le saca el látigo al amo para dejar de ser esclavo. Al contrario, el esclavo le saca el látigo al amo y se golpea solo. Entonces la pregunta es, ¿cómo rompemos esta situación? ¿Cómo rompemos una situación en la cual no aparece todavía en las masas una alternativa real que no sea la simple reproducción de este péndulo que dice ir de la izquierda a la derecha y en realidad siempre está en el mismo campo? Y entonces, cuando vemos el proceso argentino, podemos iluminar ya lo que va a pasar en Bolivia. A ver, ¿no se suponía que volvía la heladera llena? ¿No se suponía que venía el asadito del domingo? ¿Y en dónde estamos? El ajuste que ha llevado adelante, que está llevando adelante Alberto, de facto, sin ninguna voluntad de interrumpirlo, es brutal. Es brutal. El salario mínimo de la Argentina, medido en dólares, está hoy, el dólar real por supuesto, por debajo de Haití. ¿Tenemos idea de lo que significa eso? ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? No es simplemente que vos no te vas a poder ir de vacaciones a Uruguay, o que cuando cruces el charco, ¿no? Vas a pagar en dólares una fortuna por un café. No es eso, eso sería el problema menor. El problema es que cualquier cosa que vos compres en la Argentina, si efectivamente no soportás más y tenés que devaluar, te va a salir una fortuna y ahí se va a actualizar una miseria espantosa. O de lo contrario, no va a suceder eso porque no se va a unificar el mercado cambiario, porque no se va a devaluar, pero el resultado es que va a haber una miseria espantosa porque la actividad económica se detiene. Y se detiene porque si no tenés dólares no puedes comprar insumos, si no puedes comprar insumos, la industria no se desarrolla. Conclusión, vamos en un proceso de un ajuste brutal y bestial al estilo 2001, esperando que una vaca resucite y que la soja continúe su proceso alcista. Entonces, esta adaptación a la miseria existente es lo que le espera a Bolivia. ¿Qué esperan que Arce haga? Tomen nota de esto, porque si no después dicen que uno no lo dijo. Pero tomen nota de esto. ¿Qué esperan que Arce haga? Arce no va a hacer otra cosa que lo que ya le recomendó a Maduro, razón por la cual Maduro lo rajó. Porque Maduro, en vez de elegir la variante Redrado, eligió la otra variante que lleva a que en Venezuela no hay dólares, no hay importaciones, no hay actividad económica, no hay nada. Entonces, para resumir, ¿cuál es el problema de la época? La falta de una alternativa al statu quo burgués. Y yo digo, y con esto tiro la pelota para ver si alguien reacciona, y yo digo que celebrar la victoria de Arce es tan nefasto como haber celebrado, como si alguien hubiera celebrado la victoria de Arce, de Mesa. ¿Por qué es tan nefasto? Por una razón sencilla, porque otra vez caemos en la leyenda, porque otra vez caemos en la ideología y no estamos viendo la realidad de sociedades que han quedado partidas por procesos estructurales reales y que no encuentran una salida a las consecuencias de esos procesos. El problema de la época es ¿cómo construimos una alternativa? Y la primera respuesta que uno tiene a mano es, no la vamos a construir si seguimos vegetando en el campo de las ilusiones ideológicas. Y si seguimos felicitando a Evo por su triunfo. Y si seguimos diciendo estilo nuevo más o PTS, si seguimos diciendo apoyamos el proceso eleccionario a favor de Arce, aunque no confiamos en Evo Morales. Bueno, si lo votás, vas a votarlo es porque lo confías. No, pero espera, no te pelees más. Hoy me decían, no para de pelearse con los compañeros de la izquierda. Es tremendo, Eduardo. Le dije, no, el contrapunto de ideas es fundamental. Pero cada columna, cada semana, Eduardo. Y pero, Hernán, ¿de qué vamos a hablar? La pregunta es en serio. La pregunta es en serio. ¿De qué vamos a hablar?
Mira, hay algo que me suma sumamente interesante. Bueno, ya obviamente hay repercusiones, los artelianos están ardiendo en este debate que propones, y que cada vez lo escucho más y me parece que está bueno por lo menos expresarlo, ¿no? Más allá de los señalamientos, dónde está el odio, quiénes son los que no, cada día estamos más enfrascados en una discusión entre buenos y malos, pero nadie debate una idea, y esto es realmente entristece, y me imagino que es una de las cuestiones casi invisibles para el debate mediático, de por qué no hay ningún tipo de confianza, ni de los que acabaron de votar recién a Alberto, que en definitiva terminan buscando excusas para justificar en lo anterior, más, menos malo, el por qué no son capaces de confiar hoy, y en definitiva porque no hay en la dirigencia política ningún debate para adelante, ninguna idea que cambie esta encrucijada que vos planteás, ¿no? Que es acostumbrarse a la miseria. Esa es un poco la escapada que tiene la dirigencia política. Por eso yo, más allá de ironías, lo pongo de manifiesto. Me parece interesante por lo menos abrirlo como debate. Obviamente aparecen muchas discusiones, pero en la agenda de hoy la victoria del MAS es la clave, y un poco esa descripción que vos hacés se pega con la de la semana pasada de José Castillo en la idea de que Redrado será el próximo en la gestión de Alberto Fernández. Algunos indicios pueden marcar esto. Digo, es un girar y girar y girar en una perinela loca en la que todos pierden todo el tiempo. Claro, pero entonces si estamos seguros que Redrado va a ser el próximo ministro de Alberto, ¿por qué llamamos a votar a Alberto? Y bueno, esa es la pregunta, porque hay un punto en el cual, Hernán, todo muy lindo, pero el pescado sin vender, decía mi viejo. Sí. Es decir, a ver, nosotros mandamos... Bueno, porque queda más cómodo, para algunos sectores queda más cómodo, y la comodidad, viste, vos porque sos un hombre grande que no te aburguesaste, pero para muchos hay un momento donde uno dice, bueno, listo, ya está. Me parapeto acá y trato de seguir con un discurso que parece progresista, mientras que se lo sigan creyendo aquellos que creen que soy un revolucionario, está todo bien. Digo, hay que plantearlo un poco así. Digo, yo se saqué mis beneficios. Está bien, pero vos lo estás planteando incluso en términos peores que lo planteo yo, entonces. Sí, totalmente. Porque yo todavía tengo una ficha puesta por mis compañeros. No puedo creer. No, en la discusión vacía que un dirigente le pega a un gobierno porque efectivamente desprecia a las minorías y construye departamento para gente que siempre vivió en la villa. Y la verdad que es muy básico. Digo, yo no me canso de repetir algo que a mí no me enorgullece, pero me llama la atención. Digo, pasaron muchos años para que en la ciudad de Buenos Aires voltearan el elefante blanco. Y obviamente que hay contradicciones en ese desarrollo. Grandes contradicciones, pero hacer campaña solo diciendo que al PRO no le interesa la zona sur de la ciudad es falaz. Es simplemente aceptado por aquellos que viven encerrados en un ambiente en Palermo y van a votar la revolución, o se corren un poquitito y están en Boedo creyéndose revolucionarios de morral, y a los 5 minutos cuando le aumentan el café se agarran la cabeza porque ya no pueden ir a hacer política a los bares de la zona. Digo, esa situación nos va encerrando todo el tiempo. Entonces, como yo no puedo quedar bien diciendo, no, bueno, la verdad, por primera vez uno ve efectivamente el Ministerio de Desarrollo puesto en el lugar donde no había nada. Bueno, no lo puedo decir porque si no quedo a contramano, me está pagando la red. Claro, pero vos fíjate esto. Una estupidez absoluta. Pero vos fíjate esto. O me quejo de la policía de Patricia Bullrich, pero yo no escuché a nadie, hoy lo planteamos en un tuit, la convocatoria a los 11 años a los pibes para meterse en la fuerza bonaerense. En el liceo de la policía bonaerense de Berni. No, bueno, entonces... está bien, bueno, pero Hernán, pero ¿por qué sucede eso? Porque vos te apegás a los hechos. Y bueno, como buen periodista estás pegado a los hechos. Bueno, y los hechos te marcan que los discursos y las leyendas no cierran. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, siendo un dirigente, hablemos de la dirigencia de la izquierda argentina, por la cual yo todavía, tengo alguna esperanza, ¿por qué esa dirigencia
dice que acá no va a votar a Alberto y cosas por el estilo, porque Alberto es el ajuste y cosas por el estilo, y después llama a votar a Arce. No entiendo. No, bueno. ¿Entendés? Entonces, claro, uno tiene que pensar que la izquierda argentina tuvo la enorme suerte de que Alberto ganó en primera vuelta, porque si hubiera tenido que ir a la segunda, ya sabemos que hubiera sido la cuestión. Bueno. Entonces, a mí me molesta esa hipocresía, Hernán, esa falta de idea, esa falta de discusión, porque si vos me dijeras que discutimos con alguien que tiene ideas, que a uno le pueden parecer equivocadas, pero que tiene ideas y que tiene argumentos y que puede defenderlos, bueno, estamos en el terreno de la discusión racional. Y, digamos, yo, aunque mucha gente crea que no, yo parto del principio de que siempre puedo estar equivocado, demuéstrenmelo. Demostrámelo y yo no tengo ningún problema si acá la discusión. ¿Entendés? Ahora, ¿cómo se puede discutir racionalmente contra alguien que no tiene argumentos? Bueno, te puede decir esto eso, y lo contrario sin... Bueno, por eso digo que, digamos... Perdóname, entonces no se enojen que yo esté enojado todo el tiempo. No, lo hacen para chicanear. No se enojen con el cartero. Lo hacen para chicanearte porque son de tu escuela, igual que yo, o sea, te provoco para mostrar esta diferencia. Claro. Para sacar más chispas. Pero porque en definitiva, si no podemos elevar la discusión, o sea... Nos quedamos en algo básico, o sea, lamentablemente yo los escucho, los aprecio mucho, pero en definitiva se licúan en 5 minutos, Me parece que lo muestra claramente, digo, lo que vienen haciendo, desde el punto de vista de muchos dirigentes de izquierda, que es no quedarse en la cómoda, y lamentablemente la población les resta importancia. Por eso está bueno abrir un debate. Después, esto no quiere decir que efectivamente todo lo que vos plantees hay que cerrar a pie juntillas, pero al menos genera una apertura de un debate con un poco más a fondo, y muestra efectivamente esas incongruencias. Pero bueno, quienes quieran quedarse en la lógica de la comodidad pueden seguir estándolo sin ningún problema. La apuesta es un poco esa. Me preguntan por acá, ¿se puede confiar en la izquierda institucionalizada? Me pasa que la pregunta es, ¿cuál izquierda está institucionalizada? Bueno, las que montaron un partido fueron a elecciones con banderas de izquierda y es que yo no estoy en contra. Claro, yo no estoy en contra de ir a elecciones y de ganar lugares. Toda la discusión es ¿para qué? Claro. Vos me vas a decir, ir a elecciones y ganar lugares de alguna manera, provoca transformaciones en esas estructuras. Hay gente que se acostumbra a vivir del carguito, hay gente que en algún momento empieza a pensar más en los votos que en las ideas. Sí, está claro. La participación en las instituciones burguesas conlleva esa posibilidad, no hay duda. Yo lo que digo es, mientras la realidad no ofrezca otras posibilidades, ese es el campo de lucha, esos son los riesgos, y no hay campo de lucha que no tenga contradicciones. Uh-huh. No hay campo de lucha que no tenga contradicciones. Yo lo que digo es que no es necesario, no es necesario que uno vaya a unas elecciones y en nombre de ir a las elecciones y obtener un carguito, tire por la borda toda una perspectiva política. No hay necesidad. Se puede hacer, claro. Lo que yo digo es que en el programa y la forma de concebir la realidad de los partidos de trotskistas, básicamente porque el FITU es eso, es una alianza de partidos trotskistas, es decir, la alianza de jamón con el queso, o sea, es lo mismo, ¿no? En su programa mismo ya está este problema, porque el programa trotskista no es un programa revolucionario. Y los trotskistas no saben qué hacer con la realidad, no se preocupan por estudiarla, no saben en qué país viven y reaccionan a la que te criaste. Y un día, un señor más o menos lúcido que gastó buena parte de su vida, si no toda, en construir una alternativa revolucionaria, se encuentra con que el dueño de 5 fotocopiadoras le quitó el partido y le sacó la llave. Bueno, está bien, vos tenés, pero ¿alguna responsabilidad en eso hay o no? No, ese final es para Cuadro. No quiero seguir más. Ese final es para Cuadro. No. Ahí tenés el grafo. Te mando un abrazo. Que tengas buena semana, Eduardo. Un abrazo grande, ¿no? Chau.